Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en el trofeo X2O, en este caso en el circuito en Uitslag, y donde íbamos a vivir una nueva batalla entre los favoritos para el Mundial de Ciclocross que se disputa la semana que viene, y era un buen test en el día de hoy, que lo haremos también ese resumen ya después de haber superado los problemas técnicos que hemos tenido estas semanas atrás en este trofeo X2O, que no va por puntos sino por tiempos, y como veis ahí, Tom Aerts es el líder de la clasificación general. Se preparaban todos para la salida, se ponía el semáforo en verde, salida al sprint, muy buena salida de Tom Aerts. En cambio Pidcock perdía muchísimas posiciones en ese sprint, veíamos esas primeras curvas y entraban en el circuito en esta primera vuelta que nos servía para conocerlo en un circuito con muchísimo barro, y el que había salido muy bien también era Felipe Orts, que los veíamos luchando en esa cuarta y quinta posición con un Iserbyt que estaba intentando recortar. También los primeros embudos que se formaban en las zonas que había mucho fango y muchos de los ciclistas tenían que hacer esas partes a pie. Seguía la carrera y pasábamos por el primero de los pit lane que estaba muy cerca de la línea de salida. Y lo que era claro que ese ritmo que estaba imponiendo Tom Aerts era un ritmo muy fuerte y que hacía sufrir a todos sus contrincantes. Llegábamos a la zona de los tablones y nos ayudaba también a ubicar a todos los ciclistas con un Pidcock que estaba fuera de ese top 10 después de una mala salida, y lo veíamos intentando recuperar posiciones. Llegábamos al segundo de los pit lane y tenían que afrontar uno de los tramos técnicos donde Iserbyt se intentaba poner en tercer lugar, pero se caía, cometía un error y eso provocaba un pequeño embudo, y Felipe Orts se ponía en la tercera posición, pero lo que provocaba era que por delante tanto Van Keysel como Tom Aerts, que estaba en primer lugar, cogieran una pequeña ventaja, y Van Keysel cada vez sufría más para mantener ese ritmo que estaba imponiendo Aerts. Se ponía en tercera posición Van Torenhout, pero que también tenía una caída, y volvía Felipe Orts a colocarse en esa tercera posición, y llegábamos a la línea de meta, la zona asfaltada, con Tom Aerts, que ya había soltado a Van Keysel, Iserbyt liderando el segundo grupo y descolgado Pidcock, que intentaba contactar, y segunda vuelta espectacular de Tom Aerts, que lo veíamos como cada vez sacaba más metros a Van Keysel, cambiaba de bicicleta para liberarla de barro, y cuando veíamos las referencias tanto con ellos como con el grupo trasero tenía una ventaja que cada vez iba aumentando más. El segundo grupo había cogido a Van Keysel y lo lideraba Iserbyt, y hacía un nuevo paso por meta Aerts, sacando ya 18 segundos al resto del grupo, y por detrás ya estaba en sexto lugar Pidcock comandando el tercero de los grupos e intentando contactar por delante. Swick empezaba a liderar el grupo trasero en persecución de Tom Aerts y a poner un ritmo bastante duro que hacía sufrir al propio Iserbyt, mientras Aerts parecía que mantenía esa ventaja, sobre todo por las referencias que veíamos en la zona técnica. Pidcock y Van der Haar haciendo un gran esfuerzo para contactar con la parte trasera de este grupo donde estaba Van Torenhout intentando no descolgarse, y nuevo paso por línea de meta, y la diferencia se mantenía en unos 18 segundos, con Swick e Iserbyt que pasaban en segundo y tercer lugar, y un Pidcock que ya cogía esa cuarta posición y se iba a por los dos ciclistas del Bingoal. Cogía la rueda de Iserbyt y en la zona de los tablones le superaba, solo Swick por delante, y la diferencia con Tom Aerts parecía que iba bajando poco a poco, según las referencias que habíamos visto en la vuelta anterior. En segunda posición Pidcock poniendo un ritmo muy alto, y un Tom Aerts que lo veíamos sufrir y no poder mantener ese ritmo que tenía en el principio. Parecía que Pidcock se podía ir y soltar a Swick y también a Iserbyt, y la diferencia con Tom Aerts en ese nuevo paso por línea de meta había bajado de los 18 segundos a solo 10 segundos con estos tres hombres que estaban en persecución. Y en la zona del barro, error de Tom Aerts, que tenía que bajarse de la bicicleta y hacerlo a pie, y eso provocaba que esa diferencia con Pidcock se redujera poco a poco, y cada vez más se acercaba y parecía que se le iba a echar encima en cualquier momento. Pasaban los tablones, le cogía la rueda, y nada más cogerle la rueda atacaba Pidcock para intentar soltarlo e irse en solitario a por la victoria después de una gran remontada, también después de una mala salida del británico. Pero este primer intento de Pidcock no fructificaba. Aerts se agarraba a su rueda y aunque sufría también estaba muy cerca Swick, pero volvía a arrancar Pidcock, al que solo podía responder Tom Aerts, pero que poco después veíamos que los
sacaba de rueda y le sacaba unos pequeños metros. El británico quería irse en solitario y arrancaba con todo, pero poco después volvían a recuperarle esa ventaja tanto Tonals como Swig, y veíamos a un Iserbyt que estaba algo más atrás, sufriendo muchísimo, pero también no quería descolgarse. Seguían los continuos cambios de ritmo, pero de repente cambio de cámara y Pidcock estaba en tercer lugar y no sabemos exactamente qué es lo que ha pasado, si un problema mecánico o con el cambio. Lo que sí sabemos es que tanto Aers como Swig estaban en primera y segunda posición y descolgado tanto Pidcock como Iserbyt con una ventaja demasiado amplia para tan pocos metros. En el tiempo que había pasado en el circuito cambiaba de bicicleta, Pidcock volvía a superar a Iserbyt y nuevamente empezaba a remontar esa ventaja que tenían tanto Aers como Swig, que veíamos que también hacían el cambio de bicicleta y afrontaban la parte final del circuito. Pidcock cada vez acercándose más y Swig intentando forzar a Aers en un nuevo paso por línea de meta, donde veíamos que la ventaja era bastante escasa y que empezaran a vigilarse porque solo quedaban 2 vueltas para el final. Pidcock conseguía contactar por delante y también Iserbyt, que poco a poco, sin rendirse, conseguía darles caza y aprovechaba un parón para atacar, ponerse en primer lugar e intentar soltar al grupo, pero Tonals se agarraba con fuerza a su rueda y veíamos que por detrás también Swig y Pidcock no querían desaprovechar la oportunidad. Faltaba una vuelta y media y el que se ponía a tirar ahora era Swig con un Tonals muy atento y le sacaban una pequeña ventaja nuevamente tanto a Iserbyt como a Pidcock. Pidcock volvía a recuperarla y afrontaban el último de los pasos por línea de meta con un Pidcock que antes de llegar atacaba e intentaba soltar a sus rivales y este ataque lo continuaba más adelante, hacía sufrir tanto a Aers como a Swig y el que se quedaba definitivamente era Iserbyt. Continuaba la arrancada de Pidcock en esta última vuelta, pero en una de las curvas el británico se iba al suelo y lo esquivaban por poco. Tanto Tonals como Swig se levantaba, pero la ventaja que le habían sacado ya era muy amplia y además tenía problemas en la bicicleta. Seguía Tonals con el ritmo, Pidcock cambiaba de bicicleta, pero ya no había nada que hacer en esta última vuelta del circuito. Parecía que todo se decidiría entre Swig y Aers, pero aprovechando el parón, el que se acercaba nuevamente era Iserbyt, con el objetivo de poder disputar, mientras Pidcock ya perdía muchísimo tiempo e incluso Van der Haar le iba a superar, y el que arrancaba era Swig, que afrontaba esa parte final del circuito sacando unos pocos metros a Tonals, que intentaba agarrarse con todo, no quería dejarle ni un metro para la parte final. Iserbyt se quedaba atrás y seguía la arrancada de Swig, que aguantaba esos 2 metros hasta la última de las curvas. Sprint final desde lejísimos con esos metros, seguía Swig, Tonals arrancando y poco a poco acercándose, le cogía la rueda, le intentaba superar en la parte final, pero finalmente victoria para Laurens Swig, que conseguía esta gran victoria en ese sprint por una rueda de diferencia, y veíamos cómo seguían llegando luego todos los que restaban del top 10, con Iserbyt cuarto, Van der Haar quinto, un Tom Pidcock con una gran carrera, y ahora os enseño el resto del top 10. Gran final de carrera que hemos vivido en el día de hoy en el trofeo X2O, el trofeo del pato. Como siempre, si habéis llegado hasta aquí, dejadnos un comentario con un pato para ver vuestro apoyo. El tercer lugar de Iserbyt, segundo lugar para Tonals, que también es uno de los favoritos para el mundial del fin de semana que viene, y la gran victoria de Swig. Dejadme abajo en los comentarios quién creéis que va a ser el favorito para el mundial, sabiendo que no estará ni Van Aert ni Van der Poel en uno de los mundiales más abiertos de los últimos años. Aquí tenéis el top 10 por si queréis parar el vídeo y echarle un vistazo, y también la clasificación general, donde Tonals lo tiene casi sentenciado a falta de 2 carreras de este trofeo X2O. Muchísimas gracias por estar ahí, por todos los comentarios y por ver todos los vídeos, y nos vemos en el próximo vídeo.